Hola, Hola, buenas ¿cómo tardes a estás? todos. Acá estamos en nuestro programa 124, como todos los miércoles de 19 a 20, ahora por este nuevo canal que es el Instagram. Y bueno, les recordamos que todos los programas ya emitidos, tanto por este medio como antes por la radio, están en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, en todos los formatos de Spotify, iVoox Y podcast y podcast. más difundidos. Exacto. Obviamente que los que están en este formato, que son a través de Instagram, los van a ver acá también. Van a estar en Tenemos este. ruidos Tenemos varios, ¿eh? ruido. El sonidista está un poco Sí, está un distraído hoy. poquito decodificado el sonidista. Así que bueno, les recordamos que también nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028 nos pueden escribir ya sea por Instagram, por Facebook o también a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com.ar. Y otro lugar donde pueden encontrar todos nuestros programas es en nuestra página www.puentesparadespertar.com.ar. Exacto, nuestra página que está funcionando. Ayer se había caído el servidor, pero ya está otra vez ahí funcionando. Hola a todos, cuántos saludos que tenemos. Sí, queríamos aprovechar estos primeros minutos para agradecer mucho la repercusión del programa anterior, donde estuvimos con Pablo y con Lucre. Fue hermoso recibir tantos saludos, tantos mensajes, tantas preguntas, tantos comentarios, así que ha sido un encuentro maravilloso. Bueno, y hoy nos toca hablar de algo muy interesante y muy difícil de explicar. Así que vamos a tratar de ser lo más didácticos posibles, las vamos a invitar a dejar volar un poco la imaginación, a soltar un poquito la mente y a ir a buscar estas difíciles de explicaciones que seguramente van a ser muy resonantes para muchos de ustedes. Bueno, el título del programa de hoy es El tiempo y los síntomas, justamente. Y entonces, qué mejor que preguntarle a Gustavo en este momento, ¿qué es el tiempo? Bueno, el tiempo, como lo definía el amigo Albert Einstein, es una ilusión obstinadamente persistente. Y vamos a quedarnos con esta definición para explicar por qué el tiempo Einstein lo definía como una ilusión. ¿Por qué el tiempo para Einstein era una ilusión? Un hombre que deduzco, descubrió, experimentó y llevó adelante la teoría de relatividad, donde todo es relativo, como él lo decía. Y vamos a trabajar sobre este concepto. El tiempo, como muchas otras cosas en nuestra historia de experiencia humana, ha sido algo de las tantas cosas que necesitamos medir. Siempre hemos necesitado tener una medida, una idea de una distancia, de un peso, de un tiempo. Siempre lo hemos necesitado. Hemos creado el metro lineal. ¿Por qué el metro lineal? Porque era una medida práctica para medir distancias cortas, pero una medida que terminó siendo impráctica cuando teníamos que medir distancias entre ciudades, entre pueblos. Y ahí ese metro lineal se multiplicó por 10.000 y por 1.000, y ahí se formó el kilómetro. Y usamos el kilómetro para medir las distancias entre ciudades. Ahora, ¿qué pasó cuando teníamos que medir las distancias, por ejemplo, con una estrella, con una estrella lejana? Porque, por ejemplo, al Sol o a la Luna lo podíamos medir en miles de kilómetros, pero la distancia a una estrella más alejada, en otra galaxia. Bueno, empezamos a tomar conciencia de que íbamos a medir el tiempo que la luz de esa estrella tardaba en llegar a la Tierra.
Entonces la distancia que teníamos de esa estrella eran años luz. Era el año a la velocidad de la luz que esa luz tardaba, la cantidad de años que esa luz tardaba en llegar a la Tierra. Nos quedamos acá con este concepto, lo vamos a dejar en suspenso para meternos en el tiempo, para después volverlo a buscar. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo empezamos a medir en la historia de la humanidad al tiempo? Los primeros que midieron el tiempo en la historia fueron los babilónicos, los que vivían en la Mesopotamia asiática, y lo que decidieron hacer fue, con 2 recipientes de agua, calcular el tiempo en que esa agua tardaba en pasar un determinado recipiente. Entonces, yo iba a tardar en llegar a determinado lugar 2 recipientes y medio, porque es lo que tardaba esa medida de agua en caer en el otro recipiente. Otro de los intentos de medir el tiempo, ya en la era más moderna, en el siglo II, fue de los árabes a través de los relojes de arena. Los relojes de arena que llegan a nuestros días, a veces en algunos juegos, donde se utilizan dando vuelta de un lado y del otro, y lo que tarda en pasar la arena de un compartimento al otro, hace que ese juego termine. Ahora, ¿cuáles fueron los primeros intentos de medir el tiempo de manera más moderna, digamos, lo que fue los inicios de los relojes modernos? El primer reloj moderno se creó en Egipto en el año 3500, hace aproximadamente 3500 años. ¿De qué constaba? Constaba de un plano, de una piedra plana con una piedra perpendicular, y se medía la proyección del sol, de la sombra de esa piedra alrededor de la piedra plana. Y íbamos descubriendo que esas mediciones que iban apareciendo, el sol iba rotando a medida que iba apareciendo, iba desapareciendo, iba rotando alrededor de esa piedra e iba formando una determinada circunferencia que daba el tiempo durante el día. Los primeros intentos de medir el día, de medir las horas del día, fue partir esos lapsos de tiempo en 12 segmentos. ¿Pero qué pasaba? Nos dimos cuenta que en verano los días eran más largos, entonces esos segmentos de 12... ¿Estabas en esa época? Estábamos en esa época, todos estábamos en esa época. Qué grande. Medíamos los días más grandes, las horas más grandes, en verano que en invierno. Hasta que en el siglo XV un árabe decidió hacer esos cuadrantes con todas las horas iguales y dio el origen al reloj que se conoce en nuestros días. Como verán, como el metro, como el kilo, las horas son una medida de tiempo adaptada al ser humano. Es una creación del ser humano práctica para medir nuestro tiempo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros vamos más rápido que ese tiempo? ¿Qué pasaría si nosotros vamos más rápido que ese tiempo? ¿Qué pasaría si nosotros, en lugar de vivir 100 años, por decir algún número redondo, viviéramos mucho más rápido? O sea, en menos tiempo, pero toda nuestra vida. Si esos 100 años los viviríamos en 10 minutos. Es más, si esos 100 años los viviríamos en un segundo. Es más, les diría, si esos 100 años, si ese lapso de tiempo que vivimos, lo viviríamos en un milisegundo. ¿Cuántas vidas podríamos vivir en un segundo? Con este juego de tiempos que les estoy proponiendo hacer, les estoy diciendo que el tiempo no es solo la medición de una velocidad. ¿Cuál velocidad? La velocidad con que rota la Tierra sobre sí misma. Estamos midiendo, poniéndole un parámetro numérico a la velocidad de rotación de la Tierra. La velocidad de rotación de la Tierra es una medida de tiempo. Así que ahí estamos viendo que una rotación es una medida de tiempo. ¿Y qué es la vida? ¿Qué es esta experiencia biológica?
Esta experiencia biológica es la sucesión de rotaciones, la sucesión de días y de noches permanentes durante nuestra vida. Es una sucesión de infinitos vueltas de la Tierra a través de la vida y también infinitas vueltas del tiempo. ¿Y cómo proyectamos esto con lo que nos pasa, con nuestros síntomas? ¿Cómo podemos llevarlo adelante con nuestros síntomas? Si nosotros midiéramos el tiempo de manera lineal, contáramos las rotaciones de la Tierra, en lugar de contar días, diríamos una rotación, 2 rotaciones, 365 rotaciones forman un año. De manera circular, rotación sobre su eje. Okay. No traslación alrededor del Sol, sino rotación sobre su eje. Nosotros veríamos que por cada rotación el tiempo va transcurriendo. O sea que en lugar de medirlo en días, podríamos medirlo en número de rotaciones de la Tierra. Ahora, ¿cómo se van dando las secuencias de los síntomas a través de esta medida de tiempo? En general, los síntomas se vienen dando a través de secuencias perfectas, de ciclos de tiempo perfectos que se van repitiendo a lo largo de la experiencia biológica. Suponiendo que una persona tiene una vivencia traumática, una emoción, un recuerdo no sanado, una emoción no digerida, a los 5 años. Se supone que esa órbita, esas sucesiones de órbitas de la Tierra que llegaron hasta los 5 años, se van a volver a repetir en una secuencia igual, o sea, la misma cantidad de vueltas de la Tierra que fueron a los 5 años, se van a volver a repetir en una cantidad de vueltas de la Tierra igual. ¿Qué quiere decir? Que a los 5 años da una cantidad de días, que no estoy dispuesto en este corto segmento de tiempo, hacer la cuenta y saber cuántos días son en 5 años, pero esa misma cantidad de días se va a volver a repetir cuando esa persona tenga 10 años. Y entonces, en esos 10 años, esa persona va a vivir un hecho traumático de las mismas características o similares o de la misma coloratura, que le recuerde que a la mitad del tiempo vivió esa emoción y esa emoción no pudo ser digerida, no pudo ser gestionada. Ahora, como esto se va repitiendo a la misma cantidad de vueltas de vueltas de la Tierra, a la misma cantidad de días, lo que pasó a los 5 se va a repetir a los 10, lo que pasó a los 10 se va a repetir a los 20, y lo que pasó a los 20 se va a repetir a los 40. ¿Cómo? ¿De manera igual? ¿Exactamente igual? No. Vamos a vivir situaciones con la misma coloratura que se van a repetir en diferentes secuencias de tiempo. ¿Cuáles secuencias de tiempo? Por ejemplo, las del doble de la edad, como las que descubrimos ahora, como las que describimos ahora. Por ejemplo, si tenemos un síntoma que sucede a los 40 años de edad, una persona a los 40 años de edad vive una situación traumática. Viene un consultante. Viene a una consulta. Le preguntamos cuál es el síntoma que quiere trabajar. Por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo, un tema en la rodilla. Bien, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tenés el síntoma? Y a partir de ahí vamos a ir buscando estos ciclos que les está explicando Gustavo hacia atrás en el tiempo, ya sea al doble del tiempo, o sea 40, lo vamos a dividir por 2, nos va a dar 20, lo vamos a dividir por 2, nos va a dar 10, lo vamos a dividir por 2, nos va a dar 5, ¿sí? O por otra línea que también usamos, que se llama la de Fibonacci. Sí, que ahora la vamos a explicar de la misma manera que intentamos explicar esta. Pero lo que queremos decir, y muchas veces nos habrán sentido a nosotros, a Pablo, a Lucre, a nuestros compañeros comunicadores,
decir que sanamos el tiempo, que sanamos ese tiempo que quedó trabado ahí en el momento traumático. Y ese tiempo trabado en ese momento traumático se viene a mostrar en nuestra realidad a través de estos ciclos de tiempo, a través de todas estas secuencias de tiempo que le venimos notando hasta ahora. Entonces, en una consulta, lo primero que vamos a preguntar siempre es el ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tenés este síntoma? A lo sumo le vamos a preguntar ¿desde cuándo fue la última vez que este síntoma te molestó? Que se hizo presente en tu realidad y te molestó. Y a partir de ahí vamos a desandar esos ciclos de tiempo hacia atrás para ir descubriendo que lógicamente, porque esto es una experiencia lógica, perfecta, numérica, biológica y biológica, por supuesto, que esas situaciones se fueron repitiendo en cada uno de esos ciclos de tiempo. Ahora, esos ciclos de tiempo se pueden graficar como les dije antes. Esta espiral, esta cantidad de círculos concéntricos donde volvemos a pasar por la misma órbita. Entonces hicimos 7, 8, 10, 100, 200, 3000 órbitas y en la 3000 pasamos por este punto. Y después vamos a pasar por otras 3000 órbitas y en esas 3000, que es el 6000, vamos a volver a pasar por este punto. Y después vamos a hacer otras veces esas órbitas y en las 12.000 vamos a volver a pasar por ese punto. Y en las 24.000 vamos a volver a pasar por ese punto. Esas sumatorias de órbitas. Las órbitas, los giros de la Tierra alrededor de sí misma. Los giros de la Tierra alrededor de sí misma. Por eso nosotros decimos que el tiempo no es lineal, sino que el tiempo es circular, que tiene esta ilusión, como definía Einstein, esta ilusión de tiempo lineal, pero que en realidad el tiempo es circular. Ahora, vamos a ir sumando algunas pequeñas dificultades a todo esto, porque esos círculos que aparentemente son concéntricos, muchas veces no lo son. Hay otra forma de medir estos círculos y estos círculos se pueden medir en una sucesión geométrica que se llama de Fibonacci. ¿Cómo se miden estos círculos en una sucesión geométrica? Imagínense el espiral que forma el caparazón de un caracol. Eso sería gráficamente, graficar cómo esos círculos de tiempo se van ampliando a medida que el tiempo va pasando. Si nosotros los pudiéramos graficar, por ejemplo, un bebé que cumple un día de vida, su doble de tiempo es 2 días, su doble de tiempo es 4 días, su doble de tiempo es 8 días, su doble de tiempo es 16 días, y esto lo podríamos replicar en años. Esta secuencia en forma de caracol se define como Fibonacci. ¿Y cómo se calcula en la práctica? En la práctica se toma el inicio de cuándo se verificó el síntoma o cuándo fue la última vez que te molestó y se hace un cálculo. Primero a la mitad de la edad, después ese mismo número inicial dividido 3, después ese mismo número dividido 5, después ese mismo número dividido 8 y después ese número dividido 13. Y la secuencia sigue. De esa manera calculamos las secuencias de tiempo. ¿En qué número de vuelta, qué número de día, qué número de año ese síntoma se produjo por primera vez o se sintió por última vez? Y se va yendo hacia atrás para buscar esas repeticiones de esas coloraturas, de estas situaciones dolorosas. Esas son las dos formas que tenemos para calcular el tiempo e ir a buscar en una línea contemporánea de nuestro tiempo. Como verán, si nosotros tuviéramos que graficar el tiempo, si bien habría una línea plana donde está nuestro tiempo de vida,
En realidad esa línea no es plana, sería una sucesión de círculos, uno tras otro, una sucesión de día y noche, día y noche, día y noche, día y noche, uno tras otro, que daría un gran resorte con muchísimas vueltas, cada vuelta un día, que se manifiestan a lo largo de eso lineal que parece ser el tiempo. Ahora, el tiempo es solamente nuestro tiempo. Vivimos solo un tiempo. Estas diferencias de velocidades que yo le decía, esto que poder vivir muchas vidas al mismo tiempo. En un segundo vivir muchas vidas. En un minuto vivir muchas vidas. ¿Esto es posible? ¿Es lógico para la mente? No, para la mente no es lógico. Como siempre decimos, sacamos este cartelito de nuestra mente que dice en memoria insuficiente. Memoria insuficiente. No es lógico para nosotros pensar que estamos viviendo muchas vidas a la vez. Ahora, yo los voy a invitar a un ejercicio. Esta noche, cuando salgan afuera, se toman un minuto y miran al cielo. El cielo va a tener muchas estrellas, muchísimas estrellas. Lo que van a estar viendo son esas estrellas en nuestro tiempo presente. Pero esas estrellas, muchas de esas estrellas, ya no existen más. Lo que vemos es la proyección de su luz que tardó en viajar en el tiempo a lo mejor miles de años. Y nosotros estamos viendo la estrella ahora como si estuviera presente. Si podemos ver el pasado desde el presente, y eso lo tenemos ahí, ¿por qué no podemos ver, creer que podemos ver, que podemos sentir todas nuestras vidas que estamos viviendo ahora? Es una cuestión de velocidad, solo de velocidad. Nosotros vivimos a la velocidad del reloj, pero ¿qué pasaría si esa velocidad fuera más grande? Si esa velocidad fuera mayor, si viviéramos más rápido que el tiempo, si todos los tiempos están sucediendo a la vez, como los de las estrellas cuando las estamos mirando. Qué loco eso, ¿no? Porque sí, cuando nos hacemos conscientes de eso, de que estamos mirando un cielo con una foto que pasó hace años luz, que no es una foto que nosotros la estamos viendo en este momento, pero que ya es vieja, que no es la realidad, que no es esta realidad, es mi realidad para mí, que lo estoy mirando, pero en realidad ya pasó, es parte del pasado, esa imagen que estoy viendo. Así es como siempre decimos, nosotros somos datos, somos tiempo colapsado, somos tiempo encapsulado, detenido. Cada síntoma nos va a hablar de un tiempo trabado que se repite en secuencias hasta tanto se pueda transformar o se pueda soltar, se pueda gestionar. Los síntomas van decantando a través del tiempo como esos ecos, como esa resonancia mórfida que habla Sheldrake de esas resonancias, de esas ondas en el agua. Acá cae una piedra, empieza la onda, se expande hasta que se pierde. Pero acá en el tiempo pasa exactamente lo mismo. Esto se vive con una magnitud, y cuanto más grande es esa piedra, más grande es esa ola y más perdura en el aparente tiempo desplegado. Entonces, nosotros tenemos la inmensa oportunidad, a través de un mensaje que nos viene a traer el síntoma, de ir a buscar ese tiempo que se trabó, de ir a cortar esa secuencia de onda que se viene expandiendo y se viene trasladando de tiempo en tiempo, de círculo en círculo, hasta llegar a nuestra biología. Nuestra biología, nuestro universo desplegado, esta realidad que le llamamos, es una invitación, una hermosa invitación a que vayamos a buscar
esos dolores que quedaron guardados en el tiempo. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo ancestral, en todas estas vidas que vivimos a la vez, en todos estos datos que tenemos con nosotros. Vamos a poner muchos ejemplos en el día de hoy de consulta, de cosas que se vivieron a través del tiempo. Los invitamos a los que nos están viendo en vivo, si quieren aportar a través de sus mensajes, estas cosas que han encontrado en los ciclos de tiempo. Todos los que han hecho el camino Humano Puente, los que son consultores, han vivido los que son consultantes. Los que somos consultantes también. Lo han vivido en consulta. Yo les voy a contar una situación que viví hace poquito, y como la vivimos los dos, yo por creador, protagonista, y ella como creadora de mi experiencia para tenerla enfrente suya para ir a ver lo que le está molestando. Nosotros el sábado pasado a la mañana tempranito decidimos irnos a la costa. Para los que nos están viendo desde otros lugares o nos van a escuchar desde otros lugares, teníamos que hacer un viaje de aproximadamente unos 370 kilómetros hacia la costa donde tenemos unos terrenitos ahí. Bueno, queríamos que los conocieran nuestra familia, entonces fuimos con la familia a disfrutar de ese viaje. Nos preparamos, como siempre, para pasar el fin de semana y salimos de viaje. Yo salí manejando para ir a la costa. Alrededor de unos 100 kilómetros, Andrea me hace una pregunta interesante, obvia, sencilla, que la respuesta en cualquier momento tenía que haber sido sí, pero en realidad no lo fue. Me dice, ¿tenés los documentos? ¿Trajiste los documentos? ¿Trajiste la plata y los documentos? Y mi respuesta fue tocarme los bolsillos y decir, no tengo nada. Me subí al auto sin ningún tipo de documentos, sin nada de plata, sin las tarjetas, sin nada. Bueno, pero no es la primera vez. Y ella me dijo, no es la primera vez, ¿no? Me lo dijo en este tono, me lo dijo en un tono así un poquito más, pero debo reconocer que no lo tomó tan a mal como lo hubiéramos tomado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros, los que estamos caminando en la bioexistencia consciente? Obviamente que primero sabemos biología y estamos en esta 3D, que le solemos llamar a la realidad, y lo primero que hacemos es nos enojamos, obviamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que te olvides de los documentos? ¿Cómo puede ser? Igual no me enojé más la vez anterior. Bien. Pero bueno. Estamos haciendo una experiencia biológica y humana, y dentro de esa experiencia biológica y humana hay reacciones. Ok. Y después volvemos al eje cada vez más rápido, y hicimos esta pregunta que nos pone Anto en este momento, ¿para qué me pasó esto? Y si esta fue la primera vez que me pasó. ¿Para qué cosa buena sería que te olvides los documentos? Exactamente. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es, ¿cuándo me pasó esto? ¿Cuándo fue la última vez que me pasó? Entonces ella me dice, no, esto te pasó hace poco. Hace poco nosotros salimos en un viaje hacia el sur y cuando llegamos a los primeros 60 kilómetros nos dimos cuenta, ella se dio cuenta, que yo no llevaba dinero ni llevaba documentos. Y no era un viaje acá cerquita como este de la costa, sino era un viaje lejos, de 1000 y pico de kilómetros, donde aparte yo tenía todo el dinero de las vacaciones. Entonces tuvimos que volver a buscar eso y volver a hacer el viaje. Bueno, no es la primera vez que pasa. ¿Cuándo te volvió a pasar esto? ¿Cuándo saliste de tu casa y no tenías documentos? En mi vida muchísimas veces. Está muy presente que yo salí sin documentos de mi casa o salí sin dinero. Pero haciendo estos círculos de tiempo que solemos hacer y dividiendo mi edad
primero por la mitad. Vas Yo a tengo tener que decir 50 cuántos tenés. no, yo tengo 58, la mitad de la edad son 29, la otra mitad son 14 y monedas. Descubrimos que a mis 14 años, recordé que a mis 14 años, yo venía recurrentemente, me tomaba un colectivo, un bus, y hacía un viaje de 60 kilómetros desde mi casa hacia una ciudad que se llama Luján, que queda al oeste de Buenos Aires. En uno de esos viajes, para el colectivo, para el bus, en ese momento los militares que estaban haciendo el ejercicio del poder, y nos piden documentos a todos. Por supuesto, que les habla, que está acá presente, no tenía documentos. Y esa situación motivó que me llevaran a otra ciudad, más lejos todavía, distante unos 40 kilómetros adicionales, 100 kilómetros de mi casa, y me tuvieron en un calabozo a la espera de que me averiguaran mis antecedentes y me dieran la libertad. Me liberan muy tarde a la noche, yo me tomo un tren, que era el único medio de comunicación que había en esa hora, desde ese lugar hasta mi casa, y llego a mi casa a la madrugada. Medio de locomoción. Sí. Cuando llego a mi casa a la madrugada, por supuesto estaba mi madre, yo tenía 14 años, muy, muy preocupada, estaba mi abuela, todos me abrazaron, me besaron, me decían, ay, qué suerte que no te pasó nada. Y yo sentí ese abrazo, ese afecto, que no era muy frecuente en mi grupo familiar, ese reconocimiento, ese cariño que estaba recibiendo, y lo guardé ahí en mi memoria y lo tildé como bueno para vivir. Y ahora que estoy en ese ciclo, repitiendo los 14 y medio, a los 29, los 29, a los 58, tomo conciencia de que me olvido los documentos, de que me olvido el dinero, justamente para recibir otra vez, no como en este caso Andrea, el enojo, sino los abrazos y los besos de mamá que me generaron tanta vida. Yo estoy vivo gracias a que pasó eso. Y como eso lo tomo como bueno para vivir, lo vuelvo a repetir de manera cíclica. Esto no es ningún síntoma lo que les conté. Esto es una anécdota. Pero ¿cómo la pasaste? Pero es cuando te detienen, cuando vas a un calabozo, cuando no tenés forma de comunicarte con tu familia, cuando tu mamá ni siquiera sabía dónde estabas. La pasé realmente muy mal y nunca lo llevé a una consulta para descargar esa emoción guardada acá en mi garganta, sobre todo lo que pensaba de esa gente que me estaba llevando a un lugar más distante, a un chico de 14 años que no podía... Una autoridad, ¿sí? Totalmente. Una autoridad que te está reteniendo, privando de tu libertad, ¿ok? Hay una historia a sanar ahí, pero sin dudas, esto que cuenta Gustavo no puede no estar en su historia transgeneracional. Sí, por supuesto que sí. Para algo es bueno estar sin documentos. Y a eso que acaba de decir Andrea, lo vamos a meter en esta edición de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metidos en nuestros propios círculos de tiempo, pero también estamos en los círculos de tiempo de nuestros ancestros. Tenemos muchas historias para contarles de situaciones que pasan a la edad donde a la madre o a la abuela le pasó un hecho similar. No siempre estamos embebidos de nuestros propios círculos, sino también estamos embebidos de los círculos ancestrales. Exacto. Y mucho más si esos círculos de tiempo son de mamá o son de la abuela. Porque recuerden que nosotros estuvimos en esas dos panzas. En la panza de mamá, obvio, no necesita que le expliquemos nada, pero en la panza de la abuela, esos ovocitos de mamá que éramos nosotros, estábamos ahí. Así que siempre,
Cuando hablamos de tiempos y de círculos de tiempo, vamos a ir a buscar los tiempos de la madre y de la abuela. Y vamos a preguntarnos, ¿qué le pasó a mamá a sus 14 años? ¿Qué le pasó a la abuela a sus 14 años? ¿Qué le pasó a la abuela a los 29? Vamos a ir buscando esta lógica porque vivimos vidas paralelas. El tiempo, en realidad, es una espiral adentro de otra espiral y adentro de otra espiral, donde todos esos círculos conviven en nuestro paquete de datos, en esos datos que somos. Y fíjate que, de acuerdo a lo que venís contando con respecto a la historia del tiempo y a cómo se empezó a medir el tiempo, nosotros necesitamos, nuestra mente necesita, poder ubicarnos en un tiempo que en realidad no existe porque todo pasa a la vez, pero necesitamos esa medición de presente, pasado y futuro, pero en realidad todo está sucediendo al mismo tiempo. Y eso lo vemos continuamente cada vez que vamos a trabajar nosotros en consulta, cuando hacemos un rerixing, cuando vamos a la vida de un ancestro, nos damos cuenta que todo está pasando y sucediendo al mismo tiempo. Cuando vamos a trabajar una infertilidad, cuando viene María a consulta porque no puede quedar embarazada y vamos a buscar la historia de la abuela María o de la bisabuela Mariela o de la tía o de abuela, la tía abuela Marcia o de la tía abuela Margarita, vamos a ver que justamente esa tía abuela tiene la clave cuando pierde ese hijo en el primer embarazo, cuando se le muere su segundo hijo o cuando muere ella en el parto de su primer hijo. Vamos a ver que ese tiempo quedó ahí trabado ahí, y que sucesivamente a través de diferentes círculos de tiempo llega acá a nuestra consultante que viene acá a levantar la mano en una consulta para decir, no puedo quedar embarazada y no sé qué me pasa, no sé, no tengo diagnóstico, los médicos dicen que está todo bien, pero yo no puedo quedar embarazada. O sí tengo diagnóstico, ¿sí? Y bueno, entonces vamos buscando ese lacito que nos va a llevar a estas historias que vamos a encontrar en estos círculos del tiempo, que nos van a mostrar el por qué y para qué esta consultante no puede quedar embarazada. Por eso los consultantes, los consultores, que estamos tan acostumbrados a las consultas, miramos tanto las fechas de nacimiento, las fechas de concepción, las fechas nos van a dar un paralelismo con los círculos de tiempo. Si yo soy doble, si yo soy yacente, nos va a dar un paralelismo con los círculos de tiempo. Sí, es cierto, podemos ser dobles y yacentes por un montón de otras cosas que no son las fechas, pero las fechas son un nexo muy importante. Recuerden que estamos viviendo una experiencia biológica, pero numéricamente perfecta. De todas maneras, aunque no tengamos datos, porque muchas veces pasa eso, nosotros sabemos que aunque no tengamos el dato, no tengamos el número, no tengamos la fecha, siempre vamos a estar inmersos en los círculos de tiempo de nuestros ancestros. El síntoma no miente, así que si el síntoma está, no puede no estar la historia. Totalmente, absolutamente. Y cada vez que tengamos la posibilidad de tener un síntoma enfrente nuestro, vamos a tener la inmensa posibilidad de ir a buscar esas historias trabadas en los tiempos. ¿No? Te voy a pedir, si recordás algo de esto que tiene que ver con algún síntoma que hayas trabajado en consulta, donde haya quedado muy claro la secuencia de tiempos en donde le han ido pasando cosas a esa persona. Sí, tenemos muchísimo, un montón, pero se me viene uno muy claro que en línea de tiempo encontramos todos esos tiempos y justamente es en un caso de alergia, ¿sí? Una alergia al polen, justamente. El polen tiene una significación muy asociada a todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque tenemos que mirar la parte
simbólica también de lo que simboliza el polen, ¿no? Que las abejas justamente transportan el polen para fertilizar a otras flores. Y encontramos los círculos perfectos, no me acuerdo ahora las edades, pero sé que cuando llegamos al niño, el niño tenía la clave porque justamente en una situación donde había un escenario con flores justamente, es cuando descubre que su papá le estaba siendo infiel a su mamá y todo eso generó la separación de esa familia. Entonces ahí se había anclado en ese tiempo esa emocionalidad de ese niño que estaba justamente viviendo en una escena donde el polen estaba presente y donde estaba presente la infidelidad, ¿no es cierto? Que representaba esa historia que estaba viviendo. Así que bueno, fuimos encontrando, por supuesto, sucesivamente en sus ciclos de tiempo, todas las escenas que estaban relacionadas con esto. Muchas veces cuando hablamos de tiempo, Y está bárbaro. también hablamos de tiempos en el embarazo, en la gestación. Entonces, vamos viendo que cuando un síntoma es a muy temprana edad, ese síntoma es de la madre. Entonces, vamos inmediatamente a buscar qué le pasaba a mamá en ese momento. Y mamá en ese momento iba a tener una determinada edad, supongamos 30 años, cuando estaba embarazada de esa persona que viene a consulta. Y seguramente que si esa persona que viene a consulta tiene ese síntoma desde su temprana edad, bueno, entonces a partir de esa temprana edad vamos a meternos en el círculo de tiempo de la madre y ver la historia de mamá que estaba teniendo una emoción que ella no llevaba en el cuerpo, sino le llevaba al cuerpo su hijo como espejo para mostrárselo, y vamos a ir hacia atrás en el tiempo, en estos círculos de tiempo, buscando todos esos momentos en la línea de tiempo de mamá. Es maravilloso descubrir que en una determinada edad nuestra, vamos, 40 años, estamos relacionados con un determinado ancestro que a sus 40 años estaba viviendo una historia de similares características que lo que nosotros estamos viviendo a los 40 años. Esto es perfecto, es maravilloso. Yo hoy estoy muy personalista. En realidad estoy personalista porque no me acuerdo de las historias de mis consultantes. Me acuerdo de las mías, ¿no? Como no se acuerda de la billetera, claro, es una cosa que está bueno olvidarse. Aparte, bueno, pobre, decodificó y hace un rato, hace un par de horas que terminó de decodificarse. Pero vos sabés que se me viene esta historia. A ver. Cuando en el 2018 yo definitivamente puedo soltar mi trabajo anterior, mi empresa de importación, la puedo soltar. Yo estaba embebido en un determinado círculo de tiempo, obviamente, en el 2018, hace 4 años, cuando pude soltar definitivamente mi compañía, es hace 4 años. Hace 4 años yo tenía 55 años, porque este año voy a cumplir 59. Entonces tenía 55 años. Ahora, yo podría hacer un círculo de tiempo con mi contemporaneidad, decir, bueno, ¿qué pasa? A los 55 años solté mi empresa, pero ¿por qué lo tomo como un hecho traumático y no como un hecho maravilloso de poder dedicarme de lleno a la consulta sin compartir el tiempo con otra actividad? Bueno, porque la empresa la solté a través de una quiebra, ¿no? A través de una convocatoria y una quiebra que me produjo muchísimos movimientos económicos. Bueno, muy bien. Entonces yo diría, ese cambio de vida que apareció a mis 55 años, en el 2018, es un cambio de vida, es un renacer. Muero como empresario, pero renazco como consultor. Es un cambio de vida. Voy para atrás en mi vida, me pongo en los 27 y en los 27 años y medio, a esa mitad de edad, también vivo un hecho traumático cuando mi distribuidora textil entra en quiebra porque no distribuyo más ropa, porque
no, directamente no podía, era inviable la posición. Y si me voy para atrás, voy a mis 13 años, y a mis 13 años me encuentro con una historia que no es mía, que es de mi mamá. A mis 13 años, la empresa de mi mamá, que en ese momento tenía una maderera, también entra en conflicto, también entra en coalición. Entonces, lo voy verificando en mi círculo de tiempo, todos esos conflictos económicos que me fueron generando vida. Ahora, como sabemos que esto tiene que estar en los círculos de tiempo de las personas con quienes estoy relacionado, yo hice este ejercicio. Yo soy yacente de mi abuelo materno, un padre de mi mamá. Mi abuelo Manuel murió 10 años antes que yo naciera y es del 4 de agosto. Mi fecha es del 11 de agosto. Entonces fui a ver qué pasaba en el 2018 con mi abuelo materno. Mi abuelo materno en el 2018 hubiera cumplido 129 años. ¿Qué pasó a la mitad de su edad? ¿Qué pasó a la mitad de ese tiempo? Esos 129 años acá está subyacente, cambiando de vida, terminando su vida empresarial para darle comienzo plenamente a su vida como consultor. Cuando voy a la historia de mi abuelo, me voy de los 129 años a sus 64 años y medio. Hago bien la cuenta porque 130 dividido 2 son 65, 64 años y medio. A los 64 años y medio exacto, mi abuelo fallecía. Mi abuelo también estaba cambiando de vida. Estaba pasando de plano, del plano físico al plano energético. Es maravilloso poder ver cómo toda esta experiencia que desplegamos en nuestros universos es una experiencia perfecta en el tiempo y no es nada ni menos que un cúmulo de datos que llevamos nosotros porque somos los datos y que desplegamos permanentemente de manera perfecta a través de los tiempos, a través de esto que llamamos tiempo. El tiempo, estimados amigos, los que nos ven, los que nos escuchan, el tiempo no es lineal, el tiempo es profundo, es como una mamushka. Un tiempo está dentro de otro. Yo estoy adentro del tiempo de mi abuelo y adentro del tiempo de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. Todos los tiempos están ocurriendo a la vez, y estamos viviendo todos en un mismo tiempo. Por eso cuando vamos a un Rorixins nos es tan fácil y tan simple soltar datos que no tenemos guardados en la memoria, sino que tenemos guardados en nuestra biología. Por eso les decía antes que aunque no tengamos los datos de las fechas, ¿sí? Igual con Redixin tenemos esa posibilidad de viajar en ese tiempo, supuesto tiempo, a visitar a ese ancestro, a ser ese ancestro, a conectarnos con toda la información que tiene ese ancestro, que va a ser perfecta para lo que estamos trabajando, para ese síntoma que trae el consultante a la consulta. Estimados amigos, esto que estamos viviendo, esta experiencia que estamos viviendo, no es aleatoria. No hay nada aleatorio en la naturaleza. Nada es casual. Cada cosa que pasa tiene que ver con otra que está ahí al lado, como un reloj. Hoy que estamos hablando de tiempo, ¿no? Como un reloj, uno tras otro. Perfecto mecanismo, cada engranaje mueve al otro. Así es la naturaleza, sincrónica, perfecta, equilibrada. Y cada cosa que nos pasa es perfecta, sincrónica, equilibrada y perfecta en tiempos. Los tiempos se encajan uno con los otros. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos los datos para corroborarlo. Pero confíen que esto es así. Jueguen con ustedes mismos, busquen un síntoma, una situación, algo que no les guste, algo que estén viviendo que no los haga sentir plenos y empiecen a buscar en el tiempo hacia atrás. Bueno, y esto
¿esto cuándo me pasó? ¿Cuándo viví una situación similar a la que estoy viviendo en este momento? Y van a ir encontrando ustedes mismos esos ciclos. Y en ese ejercicio pregúntense, ¿para qué cosa buena esto me vuelve a pasar? Lo que está volviendo a pasar es algo que quedó en ese aparente pasado, registrado como bueno para vivir. Es algo que debemos repetir porque ya está probado que eso generó vida. Pero lo podemos cambiar. Claro que sí, mucho más pensando de que si es un síntoma es porque se ancló un hecho antibiológico y ese hecho antibiológico se propagó a través de esta ilusión que llamamos tiempo e hizo que llegara acá muchas veces a corporalizarse, a transformarse en un síntoma biológico. Recuerden siempre que cuando un síntoma llega a la biología, pasó muchas veces en estos ciclos de tiempo avisándonos que iba a llegar a la biología. Esa emoción, este dolor que hoy es biológico, fue un dolor emocional, fue una emoción no resuelta durante muchos ciclos de tiempo a través de nuestra contemporaneidad y de nuestra ancestralidad. Cuando algo no nos gusta, cuando algo se viene repitiendo y se nos presentan situaciones similares y nosotros decimos, pero esto ya me pasó, otra vez me está pasando, qué loco, qué coincidencia, qué casualidad que otra vez estoy viviendo una situación similar. Presten atención, ahí es donde más foco hay que poner, porque eso nos viene a traer un tesoro, igual que cada síntoma nos viene a traer un tesoro para descubrir. Por supuesto que no podemos solos, de hecho nosotros somos los primeros que les mostramos a ustedes que vamos a consulta todos los meses, porque siempre hay cosas para seguir viendo, para seguir sanando, para seguir profundizando en este camino de conciencia que es maravilloso. Y en ese recorrer este camino no puede no cambiar nuestra vida. Sí, recuerden que la finalidad de una consulta no es que el síntoma sane. El síntoma sana por consecuencia de este proceso de toma de conciencia, de poder soltar esta emoción, de poder soltar eso que está guardado. Porque el síntoma sana porque ya no lo necesitamos enfrente de nuestro universo, porque nuestra vida cambió, porque nuestros códigos cambiaron. Entonces ya no necesitamos sostener esas realidades delante nuestro que nos vienen a hacer acordar que tenemos algo por resolver. Cuando comprendimos, cuando destrabamos ese tiempo, cuando fuimos todo a esa empieza historia, a fluir de una manera diferente. La energía empieza a fluir de una manera diferente. Nuestra vida empieza a fluir de una manera diferente. No puede no ser. Así que los invitamos a destrabar el tiempo. Los invitamos a que se animen, a que den el paso, a que vayan a una consulta, a que puedan escuchar a sus síntomas, que escuchen a su cuerpo y que vayan a desandar esos tiempos, a ir a buscarse en ese aparente pasado para encontrarse siendo el abuelo, siendo la abuela, siendo el bisabuelo tomando una decisión para salvar una vida, pero una decisión antibiológica, el abuelo o el bisabuelo poniendo a nuestro abuelo en un barco para que pueda salvar la vida, pero la única manera de salvar la vida es dividir a la familia y ese bisabuelo pone a su hijo de 12, 13 años en un barco para mandarlo a otro país lejano, al otro lado del mar, simplemente para salvarle la vida. Eso queda grabado. Queda grabado como un shock emocional y de acuerdo a la coloratura, al código que tenga cada clan, va a impactar en una parte del cuerpo diferente. Exactamente. Si eso se vive de una manera intragable, de una manera difícil de digerir, quizás devenga en una necesidad de tener más estómago para digerirlo, de tener más intestino para digerirlo, para poder soltarlo. Si eso se vive, de una manera territorial, quizás pegue acá en el pecho, en el corazón. Se puede vivir de diferentes maneras
si eso se vive como un conflicto de relación, de lejanía, de pérdida de contacto, algún tema de piel, ¿no es se va a cierto? ser un tema de piel. Se puede vivir de acuerdo a si el clan es más de los conflictos de contacto, es más de los conflictos de territorio, es más de los conflictos de ira, es más de los conflictos digestivos. La historia más el código nos va a dar el síntoma. Así que no se pierdan este tesoro, no se pierdan lo que hay atrás de cada síntoma, que es maravilloso lo que van a encontrar, no solamente del síntoma, sino cómo se va a transformar su vida en una vida más tranquila, más plena, más desahogada, más liviana. Exactamente, y más en conciencia, reconociéndonos en esos ancestros que también somos y descubriendo que todo lo que nos pasa no es casual. Y fundamentalmente si es algo que nos molesta, que nos duele, que no nos gusta, ¿ok? Ahí vamos a poner nuestra atención. Obviamente que, como decimos siempre, no va a venir alguien a consulta porque le va bien en la vida, ¿no es cierto? Siempre van a aparecer porque hay algo que les está doliendo, algo que no soportan más en su vida, algo que no pueden trascender y que a lo mejor intentaron un montón de caminos y no encuentran esa posibilidad de trascenderlo. Pero aún en esas historias, en esos momentos donde nos está yendo bien en la vida, también podríamos hacer esta secuencia de tiempo. Sí. Porque también es algo, es un hecho que estamos tomando a repetición y como bueno para vivir. Obviamente que no vamos a venir a trascenderlo, ni a sanarlo, ni a cambiarlo, porque eso es algo naturalmente biológico y está muy bien. Lindo juego pero es un lindo juego para hacer. Se van a dar cuenta, mágicamente y lógicamente, qué fácil van a ser ese abuelo que sube al barco, qué fácil van a ser ese bisabuelo que lo embarca a ese niño, porque todos somos todo, porque somos ese tiempo, porque vamos a estar ahí en ese mismo tiempo, viviendo esa misma situación, porque somos eso, estamos en ese tiempo, y todo transcurre a la vez. Y poder ir a escuchar a esos personajes que también somos, a cada uno de ellos, entendiendo el porqué, el accionar de cada uno, las emociones que quedaron ahí guardadas, que no se pudieron expresar, es inmenso, inmenso. Quiero contarles algo porque nos preguntaron por privado en varias oportunidades y nosotros atendemos en consulta. Nosotros, además de ser comunicadores, también somos consultores y también formamos parte de un gran listado de consultores que está en la página www.humanopuente.com. Van a encontrar una solapita que dice consultores. Ahí pueden buscar un consultor, ya sea online o cerca de sus lugares si quieren atenderse de forma presencial. Así que tienen todas las posibilidades, solamente tienen que dar ese primer paso. Les queremos recordar que después de 2 años y medio nos decidimos a hacer una charla introductoria presencial acá en nuestro espacio en Parque Leloir, en la provincia de Buenos Aires, en la zona oeste. Así que los que quieran iniciarse en el camino, los que quieran saber de qué se trata esto que hacemos, los que quieran conocer un poco más de esto que nosotros llevamos adelante hace tantos años, bueno, los invitamos acá. ¿Qué día, André? El sábado 15 de mayo, ¿sí? De 10 a 17 horas nos vamos a juntar. Me parece que el sábado es 14. ¿14? Sí, el sábado 14 de mayo. Si no me falla la memoria, los invitamos. Se pueden inscribir a través de la página de Humano Puente, en la solapita de actividades. Ahí nos buscan el encuentro de Andrea Salustio y ahí nos vamos a esperar gustosos a compartir unos mates, a comernos algunas cositas ricas y a charlar acá en este encuentro, esta charla introductoria, para que sepan de qué se trata esto que hacemos nosotros
y que lo vivimos con tanto placer. Es una actividad maravillosa. Y también para los que son consultores en bioexistencia consciente, el sábado 4 de junio también hacemos un encuentro presencial para volver a juntarnos, para volver a abrazarnos, para compartir todas las nuevas experiencias, todo las actualizaciones, no me salía la palabra, las actualizaciones, las dudas, las prácticas. Así pero en forma presencial. Así que los que quieran sumarse también está en la página de Humano Puente. Nos sentimos honrados, como siempre, de que estén ahí escuchándonos. Sí, son un montón de mensajitos, no logré hoy anotar a todos para poder saludarlos. Pero les agradecemos muchísimo la presencia, nos honran que estén ahí escuchándonos. Y que nos escuchen después. Y también. Que los que quieran escuchar el diferido, por supuesto, ahí va a estar todo subido a las redes, como siempre. Así que bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. También nos pueden escribir por acá, por mensajito privado, en el Instagram de Puentes para Despertar y también en nuestro canal de YouTube, por supuesto, en nuestra página web www.puentesparadespertar.com.ar. Y nos vamos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora. Ya veremos con qué tema. Y como les decimos siempre, ¿no? Sí. A seguir sanando juntos. Hasta la semana que viene. Que estén muy bien. Nos vemos.